Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, un día más, hoy vídeo 2.20 en el que vamos a hablar del tercer elemento para el control de la intensidad. Hemos hablado en vídeos anteriores de la frecuencia cardíaca y venimos de hablar justo del consumo de oxígeno, con la explicación sobre el VO2 max, el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2. Hoy vamos a empezar con la concentración de metabolitos y más concretamente sobre el concepto de lactato. Muy bien. ¿Cómo podemos introducirnos en esto del lactato? Bueno, pues hacemos una pequeña explicación sencilla. Cuando la vía aeróbica de la que nosotros nos dedicamos a vivir constantemente, nosotros cuando realizamos actividades de la vida diaria siempre estamos en trabajo aeróbico, pero cuando esa intensidad sube o realizamos ejercicio de alta intensidad, esa vía aeróbica no es suficiente para aportarnos la energía que necesitamos para desarrollar esas actividades de alta intensidad. Entonces, como necesitamos una forma de energía rápida, ¿vale? Nuestro organismo va a cambiar de vía energética y se va a introducir dentro de la vía anaeróbica, ¿de acuerdo? Sin presencia de oxígeno, aunque esto es mentira. Sí que hay presencia de oxígeno, pero es muy baja. Y como es muy baja, se considera anaeróbico. Si nos centramos en la duración de las acciones, podemos decir que los primeros 5 o 10 segundos de cualquier acción van a estar apoyados o van a estar supeditados a la acción del ATP, ¿vale? Adenosín trifosfato, ¿vale? Que viene generado rápidamente por la vía anaeróbica aláctica. ¿Qué quiere decir aláctica? Que no presenta aparición de lactatos, ¿de acuerdo? Y que se basa en la resíntesis de ese ATP a partir de la utilización de la fosfocreatina. Muy bien. Pero claro, cuando esa actividad se alarga en el tiempo, se necesita una vía rápida de producción energética que permita incrementar la intensidad durante unos segundos más que esos 5 o 10 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí interviene una tercera vía que se llama vía anaeróbica láctica, en la que sí que aparece el lactato. ¿Debido a qué? A que los músculos van a realizar un proceso de glucólisis anaeróbica a partir del glucógeno muscular y van a producir como elemento de desecho o residuo lactato. ¿De acuerdo? Si entramos a ver en función de la duración qué tipo de vías energéticas o sustratos energéticos vamos a utilizar, y ese es un elemento a partir del cual vamos a desarrollar los métodos de entrenamiento ya a no muy faltar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la duración y los sustratos y el porcentaje de utilización de cada sustrato, ¿vale? Vamos a hacer un esquema a la pizarra. Fijaros, si esto es un 100%, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0, ¿vale? 30, 20, 0. Estos son porcentajes. Si la actividad que vamos a realizar tiene una duración de 6 segundos, ¿de acuerdo? 6 segundos, el primer 50%, la energía que necesitamos va a ser aportada por la fosfocreatina, ¿de acuerdo?
el 40% siguiente por la glucólisis anaeróbica y solo un 10% va a ser aportado por el ATP. ¿De acuerdo? Si vamos a duraciones de, y voy poniendo una de cada color para que se vea, 30 segundos, tenemos que el 60% de este trabajo pertenece a la glucólisis anaeróbica y el otro 40% glucólisis aeróbica. Aeróbica, es decir, en 30 segundos ya nos aparece el concepto aeróbico dentro de los sustratos energéticos. Por tanto, glucosa aeróbica. Si vamos a duraciones de 60 segundos, se compensan 50-50, siendo esta glucólisis aeróbica y esta anaeróbica. ¿Vale? Si vamos a 120 segundos, 40% ana, 60% glucólisis aeróbica. Y así seguiríamos. Por ejemplo, si vamos a 1 hora de trabajo, la glucólisis aeróbica sería el 80%, y el 20% sería lipólisis, que es la utilización de la grasa como elemento para generar energía. Y eso se realiza en contacto con oxígeno, con la utilización del oxígeno. Si seguimos para adelante, y si me permitís voy a borrar esto, y ya nos centramos un poquito más en lo que es el lactato en sí, ¿vale? Podemos indicar que los niveles basales de lactato están cercanos a 1,5 milimoles por litro. Es decir, yo ahora estoy en actividad. Si yo estoy tumbado en una cama y me vienen a hacer un análisis sanguíneo que normalmente se hace en el lóbulo de la oreja, ¿de acuerdo? O en el pulpejo del dedo, entonces yo tendría que dar valores en reposo cercanos a 1,5, ¿vale? La cantidad de lactato que yo voy a producir a nivel metabólico mientras hago ejercicio va a depender de dos cosas. Una, de la intensidad, y dos, de la duración. Además, la capacidad del deportista de trabajar con niveles de lactato elevados también va a afectar a esa cantidad que existe. Mirad, el lactato funciona de una forma muy sencilla. A la vez que se produce lactato, se elimina lactato. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que esto es como si yo tengo un cubo de agua. Yo tengo un barreño y el agua está por aquí, que es el nivel de lactato. Si el lactato que se genera es pequeño y la boca de salida es muy grande, ¿qué va a suceder? Pues que no voy a acumular lactato. ¿Cuándo no acumulo lactato? Cuando son pruebas de baja intensidad o moderada intensidad y de longitud elevada. O sea, que son largas en el tiempo. ¿Vale? Cuando empiezo a acumular lactatos,
Pues cuando este grifo sigue siendo igual de grande, pero aquí, en vez de entrarle un riachuelo, le está entrando el Ebro. ¿Por qué? Porque hay una de intensidad en ese ejercicio que está generando lactato a cascoporro. Entonces, como genera muchísimo lactato, estos niveles aumentan. ¿Y eso cuándo se produce? Se produce en ejercicios de corta duración y alta intensidad. De hecho, hemos dicho que los valores mínimos pueden estar en 1,5 en basal, pero se han obtenido valores en pruebas de esfuerzo y después de ejercicios de 1 minuto o 2 minutos superiores a 20 milimoles de lactato. Eso es un auténtico escándalo, ¿vale? Son muchísimos milimoles de lactato en un cuerpo. Y ahora, atendiendo a esta concentración que acabamos de ver aquí y esta explicación que os he hecho con la gracia del río, vamos a ver aquellos factores que van a modificar la concentración de lactato. Van a haber unos elementos que van a hacer que exista más lactato y otros que van a hacer menos. Mirad, por ejemplo, el primer concepto es el equilibrio entre producción y eliminación, que básicamente es lo que os he explicado yo en el dibujo anterior. ¿Qué hacemos? Para poder saber cómo está esta situación, lo que hacemos es un análisis sanguíneo. Inicialmente lo haríamos en plasma. A día de hoy existen unas maquinitas que son como los medidores de azúcar para los diabéticos, en el que tú, generando un pinchacito en la oreja, sacas una gotita de sangre y automáticamente el reactivo te da la solución. Eso tiene un coste medio. Cada reactivo es aproximadamente 2 euros y la máquina, o sea, el medidor, está alrededor de unos 400, 450 euros. ¿De acuerdo? Tiene un coste, pues, para un grupo de investigación o para alguien que lo necesite para algo en concreto, asequible. ¿De acuerdo? No me meto en los bolsillos de cada uno. Hablo, pues, por ejemplo, que cuando hables con unos Wimu de 20.000 euros, pues eso sí que me parece prohibitivo. Pero 300 o 400 euros en un aparataje me parece un precio razonable. Además, ¿este equilibrio de qué depende? Pues mira, depende de la producción, que será la glicólisis, que de eso ya hablaremos, ¿vale? Y depende de la eliminación, que viene determinada por la oxidación intra y extramuscular de la glucogénesis, ¿vale? Y de la secreción, de cómo somos capaces de excretar ese lactato, nuestra capacidad de excreción. Y eso es totalmente individualizado, ¿de acuerdo? ¿De qué depende también? Depende de factores ambientales. Muy bien, estos factores ambientales vamos a indicar que se va a obtener mayor lactato con cargas submáximas. ¿Cuándo? Es decir, ¿aumentará el nivel de lactato en cargas submáximas? ¿Cuándo? Porque si tú lo haces con una carga máxima, la temperatura te da igual, el lactato se va a disparar. Ahora, si tú lo haces en cargas submáximas donde no debería haber tanta acumulación de lactato, si se dan ambientes calurosos que generan una hipertermia y hipoxia, que estás trabajando a altitud, y trabajo en altitud se considera trabajo superior a 2.500 metros de altura respecto al nivel del mar, ahí, pese a que la carga sea submáxima, los valores de lactato van a ser elevados, y es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestros deportistas. ¿Qué más? Pues fijaros, factores dietéticos
dietéticos y otros factores alimentarios relacionados. Por ejemplo, hay una disminución del lactato, ¿vale?, en cargas máximas y submáximas si nos alimentamos con dietas saludables. Y luego, si hay dietas donde hay una disminución de los carbohidratos o entrenamiento intenso, eso va a permitir que si tenemos una buena dieta, hagamos una mejor depleción glucogénica. Y eso nos facilita que no exista tanta elevación de ese lactato, que lo podamos disminuir. Y el último elemento es que si tenemos anemias o problemas de hierro, ¿vale?, puede haber un aumento del lactato, así como si ingerimos cafeína, ¿de acuerdo? Entonces, cafeínas, si vamos a hacer un entrenamiento submáximo, pues nos generaría problemas. Si vamos a hacer una prueba de alta intensidad, ya hablaremos de las características de la cafeína, que depende de para qué pruebas puede ser incluso hasta beneficioso, ¿de acuerdo? Muy bien, ya estamos casi terminando este primer tema del lactato, ¿de acuerdo? Pero me faltaría indicaros una pequeña cosa, y es lo siguiente: ¿cómo hacemos las pruebas para detectar el lactato? Bueno, la teoría dice que para hacerlo bien tienes que hacer tomas repetidas. ¿Qué es eso? Pues una toma repetida es hacer una toma 1 minuto después del ejercicio, otra a los 3, otra a los 5, otra a los 7, otra a los 10, otra a los 12, etcétera, etcétera, etcétera. Mis conocimientos y lo que yo he podido realizar con mis estudios y lo que he hablado con fisiólogos, con medicina del deporte, con los compañeros con los que trabajo, no hay un protocolo que te indique de forma fehaciente que ese nivel de lactato que tú has registrado en un momento determinado es el máximo. ¿Debido a qué? Debido a que el lactato es un elemento individualmente dependiente, es decir, depende de la fisiología de cada uno. Con lo cual, hay gente que te va a dar el pico de lactato en el segundo 30 postactividad, y va a haber gente que te va a dar el pico del lactato 30 minutos después de la finalización de la actividad. Y lógicamente, tú no vas a estar haciendo medidas repetidas hasta las 2 o 3 horas. Ha habido artículos que lo han hecho, ¿vale? Pero al final la dispersión de datos era tan elevada que las conclusiones del estudio eran, pues, un poco relativas, ¿vale?, por decirlo suavemente. Y lo que sí que hay una conciencia a pesar de estos problemas es la realización de las tomas de lactato cuando solo haces una sola toma de lactato postactividad 3 minutos después de que se finalice la actividad. Y el último elemento, y si no me equivoco lo comenté hace ya unos días en un vídeo anterior, el lactato para pruebas de deportes individuales o deportes colectivos no intermitentes puede ser un valor muy útil. Para deportes intermitentes o deportes de alta intensidad intermitentes colectivos donde existen cambios constantes, la naturaleza del deporte provoca que exista una recuperación de esos niveles de lactato durante el propio juego y durante los descansos en banquillo, y por tanto se pierde la capacidad de obtener esos valores reales y representativos del esfuerzo de las jugadoras en un momento determinado. ¿De acuerdo? Por tanto, a nivel de lactato, ya hemos visto qué es, ya hemos visto cuándo se produce, cuándo interviene y cómo podemos medirlo. Así que cualquier duda que tengáis, cualquier elemento que queráis comentar,
aspectos que no os hayan quedado claros o que necesitéis alguna explicación un poquito más profunda, no lo dudéis, por favor, comentarios, y nos vemos en los próximos vídeos. Un cordial saludo.